¿Qué tal, mis queridos atrapados? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como lo pueden estar viendo a nuestras espaldas, nos encontramos en un lugar ya familiar, que ya tenemos un video de este sitio emblemático para el desarrollo de San Luis Apizaquito, que es la ex fábrica de hilados y textiles, hoy en día el Centro de las Artes de Tlaxcala. Y pues el día de hoy venimos a hacer la visita de un lugar sumamente emblemático, sumamente importante y sobre todo histórico dentro de lo que es nuestro estado de Tlaxcala. Y les estamos hablando de nada más y nada menos que el Museo de la Radio de Tlaxcala. Y pues sí, mis queridos atrapados, como lo pueden ver, nos encontramos en lo que es la entrada de este lugar. Esto es lo que nos recibe entrando al Museo de la Radio de Tlaxcala, pues esta bonita representación que más adelante vamos a entender a qué hace alusión, y de igual manera algunos agradecimientos especiales a algunos personajes que pues han sido parte de toda esta historia. Entonces pues vamos a entrar. En este sitio se exhiben diferentes piezas que cuentan con unas características sumamente interesantes. Ustedes al inicio de lo que es esta visita, esta es una actividad totalmente gratuita en la que ustedes pueden venir en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Este lugar cuenta con 5 salas de exhibición permanentes en las cuales va detallándose la historia de, pues, de cierto modo del origen, de igual manera de la evolución, y en otras salas lo que es la llegada a México, y en otra lo que es la llegada a nuestro bonito estado, que es Tlaxcala. Este lugar, como lo podemos ver en esta pequeña ficha técnica, nos habla de que tenemos más de 600 elementos, entre imágenes, entre radios, entre pequeños elementos que son relevantes dentro de toda esta historia. Esta es la primera sala, como les digo, o la primera sala. Acá tenemos diferentes piezas que ustedes cuando vengan, o si tienen el interés de venir y solicitar la visita guiada, que es lo más recomendable y lo que les recomendamos ampliamente, para que ustedes vayan entendiendo cada uno de los elementos, las diferencias que tiene, porque de inicio pues tú podrías pensar, es un radio, es técnicamente el mismo principio, pero no. Tienen muchísimas diferencias desde la calidad de sonido, desde cómo se escuchaba, porque de hecho aquí nos explicaban que esto eran unos audífonos. Imagínense eso, que tú ibas a escuchar la radio con tu aparatito y te tenías que poner tus audífonos o tus auriculares para poder escuchar la transmisión. Tenemos de igual manera unas pequeñas plaquitas en donde pues hay como datos de igual manera interesantes de mencionar o de rescatar, con los que ustedes si vienen pues van a poder leer o va a poder escanear el código y pues los va a mandar a la información. De igual manera pasamos a los diferentes materiales que se usan para la construcción de dichos radios, ya que como lo podemos ver en la parte anterior pues son muy diferentes, es decir, ocupan materiales diferentes. Aquí ya lo podemos ver incluso en diferentes tonalidades que son un poco más vintage, que en ese entonces pues son tonalidades que eran comunes o que eran totalmente normales, pero pues que hoy en día ya son vintage. Entonces acá es muy interesante entender todas estas frecuencias porque si bien es cierto son elementos que tenemos hoy en día cotidianos, o que te subes al coche y ves siempre FM, pues nos explicaban que hay 3 diferentes frecuencias o 3 diferentes ondas, por así decirlo, que ahorita les vamos a dar unos ejemplos de que hacen referencia a todas estas 3. Acá tenemos diferentes diseños, diferentes propuestas, que como lo podemos ver, pues todo esto es en la mitad del siglo XX, es decir, en el año de 1921 es cuando a México llega como este auge tecnológico en donde ya se contemplan todos estos elementos. De hecho, ahí tenemos un promocional de un radio, bueno, de un sistema de reproducción sonora, que en este caso todavía no le decían radio porque pues en este caso no tiene los receptores y todas esas cosas que debe tener para modular las frecuencias. Estos dos eran sistemas de reproducción sonora, como lo podemos ver aquí. El primer antecedente pues es el fonógrafo, y el segundo antecedente o la segunda evolución de esto es el gramófono, que es este que tenemos aquí. Muy interesante, les va a aparecer una toma donde nos hicieron el favor de girar esta palanquita que están viendo aquí para que pues pudiera reproducirse y escucharse por pues este sistema con el que cuenta aquí.
De igual manera que tenemos elementos muy interesantes de diseño, de materiales, de todo esto, que fueron evolucionando con el paso del tiempo. Si bien es cierto, tenemos acá, miren, por ejemplo, la radio y el eterno cotidiano, porque nos mencionaban que las empresas, en este caso, si llegaba a fallar tu radio, tú podías ir a cambiarlo, o ya sea que te dieran otro, te lo reparaban, porque tenían la idea en esos entonces de que estos productos o objetos te tenían que durar, te tenían que durar muchísimo. Y ya de ahí pues entran las diferentes marcas y todo eso, pues a hacer sus estrategias, pues para que pudieran ser un poco más comerciales. Acá tenemos una historia, una línea del tiempo muy interesante, que pues en este caso contempla de manera muy general y amplia pues todo lo que son algunos elementos. Acá tenemos una muy interesante que es RCA Victor, que es justamente este logotipo que ven aquí o esta imagen que podrían ver ahí. Ese era el logotipo que manejaba RCA Victor. De hecho, acá tenemos un disco de vinilo que es de la marca RCA Victor y precisamente tiene aquí esos elementos y pues que se nos hace muy interesante para la época, porque pues pensaban en todo de cierto modo. Nos mencionaban que es de amplitud modulada, que es AM, tenía todo este diseño, pues vaya que era un poco más local, y ya estos son un poco más transportables, por así decirlo. No contemplaban de igual manera muchos elementos que iban siendo parte de su evolución, que en este caso nos explicaban que primero eran bulbos, después fueron ya haciéndose diferentes mecanismos que fueron dándoles todas estas apertura de frecuencias. Miren, acá es muy interesante algo que mencionábamos al inicio, que hay amplitud modulada y frecuencia modulada, AM, FM, pero nos explicaban que había otro tipo que se llamaba onda corta, el cual, que en este caso, como lo pueden ustedes estar viendo, acá teníamos lo que es FM o AM en su defecto, por las frecuencias, y bueno, y la onda corta, que acá, como lo pueden ver, tenemos diferentes ubicaciones como Habana, Londres, Berlín, España, Roma, Berlín, Londres, Australia, Japón, en donde ustedes con este dispositivo, si tú estabas en México, podías sintonizar una frecuencia de Berlín con justamente modificar lo que querías. De igual manera nos explicaban que había otro tipo de radio que era el transoceánico, que acá es justamente lo que menciona Transoceanic, Zenith, esta era la marca, que estos tenían una característica muy muy interesante, en donde tú, estando en un barco, en un submarino, estando prácticamente en cualquier lugar del mundo, podías hacer la sintonización de cualquier frecuencia que captara en el mundo y automáticamente te iba a dar más o menos en qué horario se transmitía, qué alcance tenía. Y pues acá tenemos de hecho otro, que acá tiene Cuba, Londres, el Vaticano, los Buenos Aires, Madrid y algunas nacionales como es México, Hermosillo, Veracruz. Y acá otras internacionales, Caracas, Londres, ciudades muy específicas que justamente esta frecuencia corta te daban la oportunidad y te abrían la apertura para que pudieras precisamente sintonizar básicamente cualquier frecuencia del mundo, justamente con estas, porque pues si tenías uno de frecuencia modulada o solo FM, pues evidentemente no ibas a poder sintonizar alguna de esas que les estamos mencionando. Aquí pasamos a otro tipo de radio, que estos radios, como lo pueden ver, ya son más portátiles y de igual manera porque tienen un diseño más compacto, más que nada. Esta es la tercera sala, pasamos de la segunda, que pues en este caso ya es cuando empieza a introducirse un poquito más de todos estos elementos dentro de lo que es nuestro país, que es México. De igual manera pues fueron adoptando diferentes diseños, como lo pueden ver, y diferentes frecuencias, o en este caso diferentes ondas, que pues tú podías sintonizar. Son originales, como les decimos, todos son originales. Y acá tenemos los diferentes que se ofertaban en este caso, que pues como lo pueden ver ahí, son de diferentes, van enfocados hacia diferentes usos y hacia diferentes clientes.
Entonces es algo muy interesante, muy interesante. Acá tenemos otra de esas plaquitas. Y acá tenemos unos radios un tanto curiosos que de cierto modo nos decían que son de los radios que se han ido encontrando a lo largo de pues la historia desde que existen los radios, y pues en este caso son un poco más contemporáneos, pero de igual manera hay que mencionarlos antes de pasar a la siguiente sala, porque pues acá tenemos uno de los radios más pequeños que yo creo que hemos visto en nuestra vida, de los que se fabricaban como tal con ese fin específico, porque pues ya hoy en día sabemos que pues podemos sintonizar cualquier radio básicamente entrando a cualquier sitio web, o la mayoría ya hoy en día cuentan con sus páginas en donde no solo lo transmiten en radio, sino que lo transmiten después de manera en línea. Acá pasamos a la siguiente sala, que es la cuarta sala, en donde fue invitado Pedro Infante, José Alfredo Jiménez, Tintán y digo...